dice que Jehová Dios mandó a los profetas, primero unos, luego otros, y ya luego les mandó a su hijo para que le entregaran los frutos. Y no se los querían entregar. Antes bien decían, vamos a matarlo y nos quedamos con lo que es de él. ¿Y qué pasó? Pues terminaron matando a Jesús y se quisieron quedar con lo que era de Jesús. Pero oh sorpresa. Oh, bendito Dios, qué sorpresa. Que en el año 70 después de Cristo viene el general Tito y destruye la nación de Israel. Por consecuencia matan a todos los miembros del Sanedrín. Y comienza la dispersión de los judíos, porque Israel dejó de ser nación y fue dispersa a todas las naciones. Y no fue sino hasta hace algunos años que la nación de Israel se volvió a conjuntar como nación, la cual no existía desde aquel entonces hasta estos años. Y ahora ya se reedificó la nación de Israel en un solo día. Y ahora es Israel. Y viene el seguimiento de las profecías que fueron dadas de los finales de los tiempos. Nada menos hoy estamos pasando una pandemia que es principio de dolores y es sinónimo de que la rama de la higuera se ha enternecido y comienzan otra vez a tomar rumbo las profecías. Entonces, dice... Le sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 43, dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y dice que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué pasa? Esa historia es bien importante para hoy en nuestros días. Porque Dios está... Vaya, nosotros ahora somos la novia del Señor. Nosotros ahora somos ese fruto, la novia del Señor. Nosotros somos el Israel espiritual. Y estamos esperando que el Señor venga. Pero es importante que reconozcamos que ningún pastor es dueño de las ovejas. Ningún pastor de ninguna congregación es dueño de las ovejas, sino que ellos son solamente administradores. Dice el apóstol Pablo, téngannos las gentes como administradores de los misterios de Dios. El misterio de la fe, el misterio de la salvación. Que Dios quiso salvar a la gente, a la iglesia, por medio de la predicación. Entonces, decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti y de lo que enseñas, porque haciendo eso, te salvarás tú y salvarás a los que te oyen. O sea, hoy por hoy, debemos de entender que nadie es dueño de la iglesia, sino solamente Jesús. Y que Jesús no está aquí, sino que el que está aquí es el Espíritu Santo de Dios, representando a Jesús y representando a Jehová Dios. Y que nuestra regla de fe que tenemos hoy en día es única y exclusivamente la Biblia. La Biblia enseña y reprende y corrige al pastor. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones que hay dentro del corazón. La Biblia hoy por hoy nos rige, nos enseña, nos guía y nos lleva a los caminos de Dios. Y aunque dice la Biblia que honremos y respetemos a nuestros pastores, es muy importante, no estoy levantando ninguna rebelión contra los pastores, es importante que honremos a los pastores, pero es importante también que entendamos que ellos no son los dueños de la iglesia.
solamente son administradores, cuidadores, guías que nos enseñan y nos llevan al conocimiento de la palabra de Dios, al evangelio, para que nosotros vayamos madurando. Dice la Biblia que cuando tú te conviertes en cristiano, recibes y aceptas el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz como pago por tus pecados, tú te adhieres a la familia de Dios, pasas de muerte a vida, comienza un nuevo nacimiento en Dios y entonces comienza Dios a darte un crecimiento porque tú naces como un bebé y entonces comienzas a caminar en Cristo Jesús y responsable de tu enseñanza, responsable de tu educación, responsable de tu crecimiento es el pastor que te está pastoreando en la iglesia. Entonces, el pastor es responsable de ti, pero él no es dueño de la iglesia. Hoy en día hay algunos pastores que de labios honran a Dios, pero su corazón está muy lejos y es porque han metido a la iglesia con un afán de tener mucha gente en la iglesia. Han metido falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas visiones, llámese G12, llámese el 3x3 del pastor Cho, llámese otras enseñanzas que si tú puedes estar en el espíritu y ladrar como perro, hacer como gato, llámese tantas porquerías que están corrompiendo el evangelio de Cristo. Y algunos pastores también han llenadose de glotonería y buscan servir a Dios por dinero, por poder, por autoridad. Y si tú estás en una iglesia de esas, huye, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y busca a Dios en una iglesia donde lo que te digan esté exclusivamente en la Biblia y donde nadie, absolutamente nadie tome el lugar de Jesús. Es importante también que entendamos que la Biblia trata el tema principalmente, no de que digamos que buscamos a Dios, sino que por sus frutos se conocerá al árbol, dijo Jesús. Porque no se pueden cosechar uvas de los espinos ni higos de los abrojos, dando a entender que no es el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No es el que dice estar en la iglesia, sino aquel que está en la iglesia. No es lo mismo estar en el trabajo que estar trabajando. No es lo mismo ir a la iglesia todos los fines de semana, los miércoles, los jueves, y estar ahí y sentarte o pararte y cantar y alabar a Dios y hacer nada más como que haces, a estar ahí con un corazón dispuesto, buscando el único objetivo que es honrar a Dios. Y ahí se pierden muchos porque a veces se oyen comentarios en los que la gente dice: ay, hermano, la alabanza hoy estuvo muy fea, no me gustó. Error. Tú no vas a que la alabanza sea para ti. Tú vas a alabar a Dios. Y el grupo de la alabanza está administrando la alabanza para honrar a Dios, no para agradarte a ti. El grupo de la alabanza está para guiarte a ti y llevarte a que adores junto con ellos a Dios, no para que te guste a ti la alabanza. Entonces es importante que no estemos en la iglesia solamente de labios, sino que nuestro corazón no esté lejos, sino que esté dentro de la iglesia, con el verdadero propósito, con el verdadero objetivo que sea buscar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, pero no solamente de labios, sino como aquel que dice y hace. Amén.